Entonces, como lo que queremos hacer ahora es maximizar este margen que tiene que ver entonces con la distancia que existe entre las muestras de cada una de las clases y la frontera de decisión, lo que vamos a hacer es intentar encontrar una función f, ¿cierto? Entonces esta de acá, vamos a intentar encontrar esta función f de x, pero ahora para encontrar esta función f de x, que va a estar descrita por por un conjunto, digamos, de pesos más el término independiente, obviamente, vamos entonces a utilizar un criterio diferente. En lugar de tratar de minimizar el error, digamos, una medida de error o una función de coste basada en la medición del error, lo que vamos a tratar de hacer es maximizar la distancia de las muestras con respecto a la frontera que está definida por este modelo, ¿cierto? De esa manera vamos a enfrentar el problema utilizando un criterio completamente diferente. ¿Listo? En este caso, entonces, para hacer esta formulación de este modelo, vamos a plantear la función de esta manera, ¿cierto? Lo primero que vemos es que el término independiente lo sacamos, ¿cierto? Lo sacamos del vector W, no pasa nada. Y aquí vamos, como vemos, tenemos una función que se llama phi de x. Esta función, por ahora, yo les voy a pedir que no, que no, que no piensen, digamos que vamos a asumir que no está. Listo, vamos a asumir que es simplemente W transpuesto X. Y luego yo les voy a explicar por qué la estamos teniendo, por qué la estamos teniendo ahí. La estamos incluyendo en esta fase. Por ahora pensemos que no está y esto es simplemente W transpuesto X más B. ¿Sí? Eh, Otro cambio que vamos a tener es que la variable objetivo, en este caso, en lugar de tomar valores 0, 1, como el que teníamos, por ejemplo, en la regresión logística, que era un modelo que también usábamos para resolver este problema, en este caso, la variable objetivo va a tomar valores menos 1, 1. ¿Listo? Un cambio, eso es un cambio pequeño. De hecho, en la regresión logística también la regresión logística también la podríamos formular con valores menos 1, 1. Es una formulación alternativa y de hecho la función de coste se simplifica, más compacta. Es equivalente, pero queda más compacta. Sin embargo, pues en su momento lo hicimos con el valor 0,1, pues porque es un poco más fácil también entenderlo teniendo en cuenta la función logística. Pero en este caso vamos a necesitar que el target sea menos 1,1. ¿Listo? Entonces básicamente lo que tenemos es esto, tenemos un problema de este tipo y queremos encontrar esta función que pasa justo por el medio de los dos y definimos entonces esta distancia como el margen, ¿cierto? Que es el que queremos maximizar. ¿Listo? Bien, ahora como estamos hablando de cambiar el criterio por un criterio en el que vamos a utilizar la distancia entre estas muestras, que son las muestras que pertenecen a las clases, y el modelo, que es la función que pasa por aquí en medio, tenemos que recordar entonces cómo se calcula la distancia entre un punto y un plano, ¿cierto? La distancia entre un punto y un plano se calcula entonces como, para que lo recuerden, como el valor absoluto del punto que yo quiero evaluar, evaluado en la función que define ese plano, sobre la norma del vector que es perpendicular al plano. Entonces, lo que hay que recordar en este caso es que este vector que tenemos aquí, que define la función f de x, realmente es un vector que es perpendicular al plano. ¿Sí? Em, entonces, realmente en el caso nuestro, la distancia entre un punto x y la función f de x estaría definida entonces de esta manera. Es el punto evaluado en la función con valor absoluto y dividido por la norma del vector que es perpendicular al plano, que en este caso es el vector W. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer ahora? Nosotros queremos maximizar esto, ¿cierto? Queremos obviamente encontrar el W que maximiza esta función, ¿cierto? Teniendo en cuenta, obviamente, aquí estamos usando valor absoluto, porque recuerden que si las muestras caen a un lado de
de la frontera de la función f de x, estos valores f de x dan positivos y si dan al otro, dan negativos, y si caen al otro, dan negativos, ¿cierto? Pero una distancia es un valor que tiene que ser siempre un valor positivo, ¿cierto? O también la distancia puede ser cero en caso tal de que la muestra caiga justo en la frontera, ¿cierto? Cuando cae justo aquí, el valor entonces da cero, y da cero precisamente porque entonces lo que tenemos es el producto punto entre el vector W, que es perpendicular al plano, y X, por lo tanto tenemos un valor que nos va a dar cero, ¿cierto? Em, entonces, bueno, para quitarnos de encima, digamos, este valor absoluto, porque recuerden que optimizar una función con valor absoluto es siempre mucho más complicado. Una forma que podemos hacer es multiplicarlo por el target, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, en lugar de tener el valor absoluto, podemos tener el target multiplicado por f de x y sobre la norma del vector W, ¿cierto? Miren que si x y cae a un lado de la función, por ejemplo, a este lado, al lado azul de la función, t sub i va a valer 1, por lo tanto esto es positivo. Y si por el contrario caen en la parte de arriba, por ejemplo, entonces este va a ser negativo, pero el target es menos uno. Entonces, menos con menos da más y esto vuelve a ser positivo. Esta es la razón por la que necesitábamos de que el target tomara valores más uno para una clase y menos uno para la otra, porque de esa manera yo puedo, al hacer esta multiplicación, puedo quitarme el valor absoluto del problema de optimización, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra nueva función a optimizar. Listo. Nosotros queremos optimizar esta función. Bueno, en este caso, la nomenclatura que estoy utilizando en el notebook es eh, el índice en lugar de ser i es n, pero es exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo que queremos optimizar es esta expresión. Ahora, ¿qué es y de xn? Y de xn es w transpuesto por xn más b. Listo, recuerden que este phi de xn por ahora no lo vamos a tener en cuenta, vamos a suponer que es simplemente xn más b. Listo. Entonces, yo quiero maximizar de alguna manera esta distancia, pero en esta distancia realmente estoy escogiendo un xn. No estoy hablando de todas las muestras. Estoy hablando de una en particular. ¿Cuál es la que estoy utilizando, la que estoy incluyendo en esta distancia? Pues tengo que encontrar aquella que esté más cercana a la frontera. Entonces, en lugar de poder optimizar esto así tal cual, yo tengo que encontrar el W y el B que maximizan esto, pero sujeto a que encuentre yo cuál de todas ellas en el valor del numerador es más pequeño, ¿cierto? Porque esa será entonces la que está más cercana a la frontera de decisión. Entonces se convierte en un problema de optimización de dos fases. Yo tengo una minimización y luego una maximización. Tengo que encontrar la muestra que está más cercana y luego intentar encontrar los parámetros del modelo que hacen que la frontera quede lo más alejada posible de esa muestra. Entonces, eso plantea un problema, digamos, bastante complicado. Puede que inicialmente, por ejemplo, la muestra que esté más cercana sea esta y por lo tanto yo intento alejar la frontera de decisión y me da esta, pero justo cuando yo moví la frontera para alejarme de esta, entonces la que está ahora más cerca es esta y luego entonces intento alejarme de esa y me da esto, ¿cierto? Pero ahora entonces la más cercana es esta. Entonces miren que eh, la, la optimización va a ser muy compleja, perdón, y sobre todo muy complejo de que el algoritmo converja, porque cada vez que yo voy a mover la frontera, es posible que la referencia con respecto a cuál yo me tengo que alejar haya cambiado y por lo tanto ese proceso va a ser muy complicado. Por esa razón se decide utilizar digamos, un artilugio matemático, una modificación que me va a permitir abordar el problema o cambiar el problema ligeramente. Vamos a suponer entonces que el propósito en este caso es, es alejarnos de la muestra más cercana, ¿cierto? Pero vamos a ver lo siguiente. Resulta que si yo, por ejemplo, perdón, si yo
multiplico la función f de x por una constante, ¿cierto? Si yo hago k por f de x, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener k w transpuesto x más k por b, ¿cierto? Es una constante. Si yo quiero medir la distancia de una muestra específica x con respecto a esta función k de f de x, ¿qué va a pasar? Entonces, siguiendo la lógica que tenemos aquí, yo tengo k por f de x, un x particular, dividido entre el vector perpendicular, la norma, perdón, la norma del vector perpendicular al plano. ¿Quién es el vector perpendicular al plano ahora? Pues k por w transpuesto, ¿cierto? Esa es la norma. Ahora, ¿cómo se calcula la norma de un vector? La norma de un vector es, digamos, la norma, en este caso, de k w, creo que el transpuesto sobra, perdón, la norma de KW va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de los elementos del vector al cuadrado. Entonces vamos a tener K por W1 al cuadrado más K por W2 al cuadrado, así sucesivamente, hasta K por WD al cuadrado, ¿cierto? Esta es la norma del vector W. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener la raíz cuadrada de k al cuadrado, w1 al cuadrado, más k al cuadrado, w2 al cuadrado, más k al cuadrado, wd al cuadrado. ¿Sí? Puedo factorizar entonces k al cuadrado, que está en todos los términos. Y como está al cuadrado, lo puedo sacar de la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces me queda k por la raíz cuadrada de w1 al cuadrado, más w2 al cuadrado, más w al cuadrado, ¿cierto? Entonces, al final, esto que yo tengo aquí no es más que la norma del vector w. Por lo tanto, esto es k por la norma del vector w, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces esto es k por f de x sobre k por la norma del vector w. Es decir, k y k se cancelan y me queda lo mismo que tenía antes. F de x sobre la norma del vector W. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es, esto lo que me está diciendo es que yo puedo multiplicar la función por una constante k y la distancia de un punto a esa función sigue siendo exactamente la misma, ¿cierto? Porque yo básicamente lo que estoy haciendo es simplemente extender, digamos, el vector que comprende la función, pero la función no está cambiando en sí misma. Entonces, con base en este resultado, ¿qué podemos decir? En lugar de tratar de encontrar un valor que en el numerador sea el más pequeño posible, lo que yo voy a decir es que yo voy a asumir que este numerador tiene que ser, eh, perdón, va a ser mayor o igual que uno. Es decir, yo voy a asumir que el numerador es, en el caso extremo, cuando para las muestras que son las más cercanas posibles a la frontera, deben darme un valor de uno. ¿Y por qué puedo asumir eso? Porque siempre existirá un k que me haga eso posible. Y entonces básicamente lo que estoy haciendo yo es, cuando asumo que esto es un uno o cuando obligo, perdón, a que esto sea un uno, lo que estoy diciendo de alguna manera es que estoy obligando a que exista un k que me garantice eso. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque, nuevamente, insisto, la distancia sigue siendo la misma, no cambia. Entonces, cuando yo estoy asumiendo esto, lo que estoy asumiendo es que en lugar de encontrar W transpuesto X más B, estoy encontrando algún K por W, ¿cierto? No me importa cuál es porque la distancia realmente no está cambiando, ¿sí? Si
Si utilizo entonces esta estrategia, en lugar de tener que encontrar un mínimo para luego pues, en lugar de tener que hacer una minimización, para luego tener que hacer una maximización, yo convierto el problema en un problema de optimización con restricciones. Es decir, yo voy a querer maximizar esto, ¿cierto? Sujeto a que esto que tengo aquí a la derecha sea mayor o igual que uno, ¿cierto? Es mayor o igual que uno porque es uno para las muestras que están más cercanas a la frontera y para las que están más alejadas, pues es un valor mayor, ¿sí? Ahora bien, maximizar uno sobre sobre la norma W es lo mismo que minimizar el denominador, ¿cierto? Maximizar esto es lo mismo que minimizar el denominador y minimizar esta norma es lo mismo que minimizar la norma al cuadrado, van en el mismo sentido, ¿cierto? Por lo tanto, entonces aquí aparece que lo que quiero hacer es minimizar la norma al cuadrado sujeto a estas restricciones. ¿Listo? El un medio también aparece, recuerden que tampoco me cambia nada porque simplemente yo estoy buscando en una función que es cuadrática, en este caso, estoy tratando de encontrar este punto, ¿cierto? El valor de, digamos que este es W. Yo estoy tratando de encontrar este valor de W que hace mínima la función. Y si yo multiplico por un medio, pues simplemente voy a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Y multiplico por una constante. Voy a desplazar hacia arriba o hacia abajo la función, pero el valor de W que estoy buscando sigue siendo el mismo. Con lo cual eso no me afecta en nada, ¿cierto? Pero lo utilizo, como ustedes ya bien saben, porque cuando yo vaya a hacer la optimización de esta función, en la que yo lo que voy a hacer es utilizar la derivada, pues este 2 va a bajar y se me va a cancelar con este 1/2 y de esa manera voy a poder simplificar un poco la expresión, ¿cierto? Al mismo tiempo, utilizo W, la norma de W al cuadrado y no la norma de W porque la norma de W al cuadrado se puede, es equivalente, la norma de W al cuadrado es equivalente a W transpuesto por W y de esta manera esto es más o menos igual a W al cuadrado y entonces derivar esto es mucho más fácil porque ya me quité de encima la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, por esa razón cambio, digamos, incluimos la norma del W al cuadrado. ¿Listo? Recuerden un poco lo que estamos haciendo. Partimos de la idea de encontrar la mejor frontera posible de decisión entre un número infinito de posibles fronteras que son capaces de resolver este problema durante el entrenamiento. Encontrar la mejor frontera implica entonces encontrar una que pasa justo por el medio entre las dos clases. Y definimos entonces la distancia que hay entre las muestras más cercanas de la clase y la frontera, lo llamamos margen. Y por lo tanto, el propósito fundamental de este modelo es maximizar el margen. El margen es entonces una distancia entre un punto y un plano. Y entonces tiene esta forma desde el punto de vista matemático. Luego lo que hicimos posteriormente fue simplemente entonces empezar a hacer algunas transformaciones, algunos cambios para quitar el valor absoluto, ¿cierto? Planteamos el problema de optimización, entonces implicaba dos optimizaciones conjuntas, una maximización y una minimización al mismo tiempo, que generan problemas desde el punto de vista de la estabilidad de la solución y usando entonces esta estrategia en la que nos dimos cuenta que podíamos multiplicar por k la función y la distancia seguía siendo la misma, entonces en lugar de tratar de encontrar el valor mínimo de esta, vamos a suponer que simplemente vale 1 porque siempre existirá un k que me garantice que el valor mínimo vale 1, ¿cierto? Y no estoy afectando en ningún caso ese valor de distancia que es el que a mí me interesa maximizar. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces hemos convertido nuestro problema de nuestra función de coste, que es una función de distancia entre un punto y un plano, en esta función cuyo objetivo es minimizar la norma del vector perpendicular al plano al cuadrado sujeto a este conjunto de restricciones. ¿Vale? Los problemas de optimización con restricciones se resuelven o una forma de resolverlos es utilizar una aproximación que se llama multiplicadores de Lagrange. Cuando yo voy a resolver un problema de optimización usando multiplicadores de Lagrange, lo que hago es sumar las restricciones
a la función de costes, sumarlas igualadas a cero. Entonces, aquí está la restricción igualada a cero. ¿Cómo así? Claro, aquí teníamos esta que era esto mayor o igual que uno. Entonces, por lo tanto, yo paso este uno a la izquierda, ¿cierto? Para que la restricción me quede igualada a cero. Entonces, aquí está la misma restricción igualada a cero, pero las restricciones tienen que ir multiplicadas por una constante que se le llama multiplicador de Lagrange. Entonces, yo no tengo una sola restricción en este caso. Tengo tantas restricciones como muestras tenga, porque esta distancia de ser mayor o igual que uno es una distancia que aplica para todas las muestras que tengo en el entrenamiento, no solo para una, ¿cierto? Para todas. Por lo tanto, realmente yo no tengo una restricción, tengo n restricciones. Y aquí aparecen entonces todas las restricciones igualadas a cero. Listo. Si seguimos, bueno, esta función de optimización aquí como está es lo que se conoce como el problema primal o la formulación primal. Listo. Y podríamos intentar ver cómo se resuelve este problema así tal cual, ¿cierto? Es posible abordarlo. Es retador porque miren que tenemos como incógnitas los Ws, que no los desconocemos, es lo que queremos saber. Tenemos como incógnita B, pero ahora también tenemos como incógnitas los multiplicadores de Lagrange, porque no los conocemos, ¿cierto? Y esas son constantes que se necesitan conocer para poder resolver el problema, ¿sí? Una forma también alternativa que vamos a ver a continuación es, bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? Pues yo simplemente derivo la función de coste con respecto a los parámetros que me interesan, ¿cierto? Que son W y B e igual a cero. Entonces, cuando derivo con respecto a W, me da esto, ¿cierto? Y cuando derivo con respecto a B, me da esto, que es más una restricción, ¿cierto? Lo que me está diciendo esto es que la suma de las multiplicaciones entre los A sub n y los T sub n debe ser igual a cero. Esto me plantea una restricción. Entonces, yo puedo reemplazar este valor de W, que es el valor de W óptimo. Ojo, yo no conozco A, por lo tanto todavía no puedo calcular W. Yo no conozco los valores de los A, pero sé que el W óptimo tiene esta forma, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazarlo en esta expresión, reemplazarlo aquí y reemplazarlo aquí. Y eso es lo que voy a hacer aquí abajo, ¿cierto? Entonces miren, aquí está, bien, la norma del vector W al cuadrado y aquí está W. Una cosa que deben tener en cuenta es que aquí he hecho un cambio de variable porque ya teníamos una suma aquí, una suma por n. Entonces yo no puedo reemplazar este W y reemplazarlo también como una suma por n porque entonces se va a mezclar con este otro. Entonces aquí cambié la nomenclatura. A uno le puse m y el otro se queda con n. Entonces aquí aparece la sumatoria por n y luego el que estoy introduciendo aquí tiene una suma por m, ¿cierto? Resolviendo, digamos, simplificando esta expresión, que es solamente, digamos, haciendo álgebra, básicamente teniendo en cuenta que la norma de W al cuadrado es W por W transpuesto, pero por lo tanto, un W es una suma por N y el otro W es una suma por M para poder que me quede igual, ¿cierto? Voy a llegar a esta conclusión, ¿cierto? B desaparece. ¿Por qué desaparece B? Porque miren que B, yo voy a tener por aquí la sumatoria de los AN por los TN por B, ¿cierto? Y recuerden que aquí arriba yo encontré que la sumatoria de A sub n por T sub n debe ser igual a cero. Por lo tanto, eso es como si multiplicara B por cero y por eso desaparece de la expresión, ¿sí? Entonces, me quedo con esta expresión. Esta expresión obviamente sigo sin saber quiénes son los As, pero miren que ahora es una función también optimizar, pero ya no tiene ni W ni B. Las únicas incógnitas que aparecen aquí son los valores de A. Listo. A esta formulación, a esta de aquí arriba, se le llama el problema primal y a esta se le llama el problema dual. ¿Sí? El problema dual. Esta es una función a optimizar que también tiene restricciones. ¿Cuáles son? Los multiplicadores de Lagrange, por definición, tienen que ser mayores o iguales que cero, y esta es la restricción que me impuso cuando hice la derivada con respecto a b. Entonces, esto se tiene que garantizar. ¿Listo? Esta función de a optimizar, esta función
que tenemos aquí es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque las incógnitas, por ejemplo, que son los A, en este caso están multiplicadas entre ellas. Es decir, no es una función lineal en los parámetros como me pasaba, por ejemplo, en el caso de los modelos que habíamos tenido antes, ¿cierto? Donde los Ws, que eran las incógnitas, pues no estaban multiplicados ni al cuadrado ni al cubo y tampoco estaban multiplicados entre ellos. Existe una variante específica diseñada para resolver el problema de las máquinas de soporte vectorial que se llama Sequential Minimal Optimization. Es un algoritmo propuesto en el año 98 por un investigador que trabaja para Microsoft que se llama John Platt, ¿sí? El artículo que describe el algoritmo, como lo ven aquí, es público, se lo pueden descargar y le pueden echar un vistazo pues, en caso que quiera. Aquí les está planteando lo mismo que yo les estoy contando sobre el margen, sobre cómo se define la función de optimización, ¿cierto? Y posteriormente cómo se llega, digamos, a la formulación que queremos optimizar, ¿cierto? Y luego, pues, por supuesto, va a describir el algoritmo, ¿sí? Por aquí va a empezar a describir el algoritmo. Es un algoritmo muy, muy bonito, ¿cierto? Diseñado para resolver este problema de optimización específico de las máquinas de soporte vectorial. Nosotros no vamos a entrar en detalle, ¿cierto? Porque es más un problema de optimización y lo que nos interesa en este caso es más entender el modelo. Con lo que necesitamos quedarnos ahora en este momento es simplemente con la idea de que esta función de optimización que necesitamos resolver, la podemos resolver con un problema, con un algoritmo de optimización específico que se llama Sequential Minimal Optimization. Y una vez aplicamos ese algoritmo de optimización, ese algoritmo nos va a dar los valores de A que, em, que minimizan estas presiones, ¿cierto? Que es lo que nosotros necesitamos resolver. Eh, Y una vez tengamos los valores de A, nosotros sabemos que teniendo los valores de A, yo puedo calcular W, que es una de las incógnitas que tengo para poder resolver mi problema. Mi modelo está descrito en estos términos, entonces si yo sé cuáles son los valores de A, yo ya voy a poder saber cuáles son los valores de W y luego vamos a ver que también voy a ser capaz de encontrar los valores de B. ¿Sí? Resolver este problema de optimización cuadrático implica, bueno, la expresión a la salida. W, W transpuesto por X más B, entonces va a quedar ahora de esta forma, ¿cierto? ¿De dónde sale esto? Muy sencillo. Yo tenía una expresión que inicialmente era mi función f de x era W transpuesto por X más B, ¿cierto? Pero W ahora es la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa sub i por t sub i por x sub i, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo esto en esta expresión que tenemos aquí, entonces f de x es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de alfa sub i por t sub i por x sub i transpuesto por x más b, ¿cierto? Ahora recuerden que yo les he planteado desde el comienzo una función que en lugar de decir x dice f de x. Por eso es que allá en el notebook aparece la sumatoria es de igual a 1 hasta n de alfa sub i por t sub i por phi de x y transpuesto por phi de x y más b, ¿cierto? Eso es lo que tenemos allí. Mi expresión, mi función original que estaba escrita así, ahora es equivalente exactamente a esto que tenemos aquí. ¿Listo? Muy bien. Eh, y a este producto que tenemos aquí, le vamos a llamar o lo vamos a reemplazar por una función k de x y x. Y esta función k
la vamos a llamar una función kernel.